Después lo publica también Claxo. Yo te mando los links de ambos. O sea, en Claxo TV. Buenas tardes, Ezequiel. Es un gusto que nos acompañes y vengas hoy de esta manera virtual a presentarnos tu nuevo libro. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad que es un gusto poder estar charlando con ustedes hoy y muy agradecido por la invitación. Bueno, me gustaría para presentar a Ezequiel tratar de cómo hace él en sus libros y sobre todo en este, hacer una especie de cambio de paradigma, no presentarlo a través de toda la institucionalidad, sino cuestiones que a uno le van llamando la atención en ese recorrido como escritor, como intelectual y como historiador, desde un amplio abanico que él en la práctica trata de contrarrestar, y me estoy refiriendo principalmente a lo que comentaban en algunas ocasiones sobre hiperespecialización y su recorrido historiográfico o a través de sus escritos, así lo demarca, porque ha escrito cuestiones como anticapitalismo para principiantes o sobre euroorientalismo, pasó por varias cuestiones como libros renombrados y ampliamente reconocidos, donde una línea que recorre esos trabajos es acerca de la divulgación, es decir, que una de las premisas que uno se plantea a la hora de este trabajo académico es cómo llegar fuera de esas cuatro paredes, y creo que Ezequiel tuvo la suerte de, mediante trabajo, mediante rigurosidad científica, poder llevarlo a cabo, es decir, buscar una forma de escritura donde los temas que se discuten y que se debaten eh, a puertas adentro del sistema universitario se vuelquen hacia el exterior y eso se unifique de alguna forma, es decir, como comentó en algunas ocasiones, a través de los debates, inquietudes que se dan en el espacio público, cómo llevar y cómo volcar eso tanto a las investigaciones como a sus escritos, y a partir de ahí generar debate público, por lo cual, dentro de las cuestiones, si ponemos para elegir tres pilares que podemos destacar en este libro que presenta hoy, que es Historia de la Argentina, biografía de un país desde la conquista española hasta nuestros días, podemos destacar que como historiador va a tomar, digamos, las riendas para llegar a un público más masivo, como en otras ocasiones hicieron otros escritores venidos de otros lugares. Y por otro lado, también hay que destacar que dentro de lo que es la corriente de historia del tiempo presente, él llega hasta las discusiones, que también lo hizo en otros libros, pero acá en un libro propiamente, donde se están tratando 5 siglos en menos de 400 páginas, llega hasta las discusiones políticas y culturales del tiempo presente, y lo hace de una manera que, como decía, se nota un trabajo detrás. También agradece a las fuentes en las que abreva, en el sentido de que cuando uno lee el texto, y con esto finalizo la introducción, encuentra, por un lado, la cuestión visual de mapas e imágenes y cuadros que uno mismo cuando lee le sirven para el entendimiento, y creo que eso como nueva herramienta está muy bien elegido y eh, muy bien dispuesto a lo largo del texto. Y el segundo, y quizás una de las principales cuestiones, cuando
uno toma el libro es ver la cuestión identitaria, porque está hablando de la historia argentina, cómo va a encarar esa cuestión identitaria que se discute de forma diferente en el ámbito universitario con respecto a todos los demás ámbitos educativos previos, que es lo que pasa cuando llegan los estudiantes a las primeras materias de la universidad. Entonces, a lo largo del texto uno va encontrando de una manera explicativa y a veces resumidas en un simple párrafo, más que ni que hablar si nos referimos al epílogo, cuestiones que se debaten y fueron grandes debates historiográficos de cada uno de esos temas, así que celebro y te agradezco que hayas aceptado la invitación, así que muchas gracias por estar con nosotros, Ezequiel. No, gracias a ustedes, de verdad, es un gusto. Bueno, no, te agradezco la introducción, me pone muy contento que hayas destacado en la introducción y algo que además veo en el campo historiográfico más generalmente, una mayor apreciación por lo que significan los esfuerzos de divulgación, ¿no? Yo soy parte de una generación de historiadores que nos formamos en una academia que es muy distinta a la actual, me parece, bastante desconectada respecto del público más masivo. Nos formamos, digamos, con un mandato muy fuerte de hiperespecialización, como bien decías, de dedicarse a un periodo muy corto de tiempo y normalmente desarrollar carreras que giran en torno de ese periodo y de ese lugar durante toda una vida. Y la generación a la que pertenezco, bueno, se formó con bastante insatisfacción respecto de ese tipo de mandatos, con el deseo de poder volver a conectar la producción historiográfica con el afuera de la universidad, ¿no? En dos sentidos, no solo en el sentido más obvio y evidente, que es el de la intención de llegar hacia un público más amplio, al que le interesa la historia, que eso es importantísimo, sino también en otro sentido, que es el de repensar un vínculo productivo entre historia y un momento político-cultural presente, o para decirlo más brevemente, en la historia política, ¿no? Nos formamos con un mandato muy fuerte de que si la política toca la historia, eso es algo que produce resultados negativos. Y bueno, la verdad es que yo estoy convencido, y insisto que es un trabajo generacional, junto con muchos otros colegas de más o menos de mi edad, convencido de que el trabajo historiográfico se nutre fundamentalmente de las preguntas que surgen de un momento político-cultural presente, ¿no? Se nutre de la política, hay un modo de relación virtuosa posible entre historia y política, así como por supuesto también hay peligros o hay modos de conexión no virtuosos o negativos, ¿no? Por supuesto que los hay también. Pero me interesaba entonces, me interesó desde hace mucho tiempo hacer ejercicios de divulgación. Tengo la suerte también, mencionaste alguna actuación mía más en el terreno del activismo político y demás. Yo tengo la suerte de haber sido activista antes de estudiar historia, desde muy chico. Y no solo ese contacto, ese interés político, me parece a mí, me ayudó a encontrar las preguntas adecuadas para dirigir al pasado, sino que también hay algo más en lo que creo que me ayudó, que es más concreto, que es en encontrar, en el esfuerzo de buscar un tono de divulgación, un tono capaz de llegar a un público amplio, ¿no? Mencionaste hace un ratito Anticapitalismo para principiantes, que es uno de esos libros con ilustraciones que escribí hace ya unos cuantos años, que fue algo que hice también como herramienta activista en su momento y que me cambió muchísimo la manera de pensar la escritura, ¿no? Me vi, digamos, en la obligación por el formato de pensar cómo comunicar ideas complejas, no solo con poco texto, sino con poquísimo texto y acompañado de imágenes, ¿no? Cómo pensar a través de imágenes, utilizar imágenes para transmitir ideas que el texto no alcanza a transmitir. Y la verdad es que eso me ayudó un montón a la hora de repensar mi escritura, ¿no? Cuando yo veo cómo escribía, cuando apenas terminé
estudiar, bastante en jerga, con la jerga académica habitual y demás, y como escribo ahora veo que hay un recorrido en el cual ese interés por el activismo y por la divulgación han dejado una huella, ¿no? Hace bastante que me interesa la divulgación, siempre tuve la fantasía de poder escribir, contar la historia del país, ¿no? De principio a fin, o de principio hasta la actualidad. Hace mucho que quería hacerlo, finalmente, como suelen ser estas cosas, me terminé de decidir cuando me lo propuso Martín Sivak, que es el editor de Paidós, me propuso que lo hiciese, bueno, me puse a hacerlo y bueno, salió este producto que espero que, ya me dirán si funciona o no, pero efectivamente son 400 años, más de casi 500 años de historia contados en poco más de 360 páginas. Así que es un desafío, digamos, pensar cómo conectar en un hilo narrativo unificado, porque sin eso me parece a mí que no hay una divulgación efectiva, sino hay un hilo narrativo que conecte los episodios, como quien cuenta una historia, ¿no? que eso es al fin y al cabo, con un hilo narrativo y que a la vez pase por no solo los principales procesos y eventos de la historia de nuestro país, sino también que atienda toda una serie de ejes que a mí me interesaba que fuesen centrales, ¿no? Los que lean el libro van a encontrar que el eje, digamos, la gran tríada, ¿no? Clase, raza y género, son tres ejes vertebradores del recorrido que se plantea. El de clase inevitablemente está muy presente. A mí siempre me interesa destacar el protagonismo popular en la historia, así que es un trabajo en el cual, además de la historia de las élites, la historia de los dirigentes y demás, hay mucha historia de abajo, digamos, historia de los distintos sectores subalternos durante todo el recorrido. Hay también un eje de género que quise que estuviese muy presente, es el que más me costó, porque también vengo de una formación, en la época en que yo me formé, prácticamente no aprendíamos a mirar la historia con el tamiz de género, ¿no? Eso es algo que uno fue aprendiendo ya de grande sobre la marcha. Es lo que más me costó, pero creo que está bastante presente en todo el libro, no solo en lo que tiene que ver con que esté presente la historia de las mujeres, sino en la propia lectura de los eventos, ¿no? Leer distintos acontecimientos tras o con un prisma de género, ¿no? La conquista, la formación del Estado, la formación del mercado en Argentina, bueno, todos esos procesos también vistos desde una perspectiva de género, que además incluye, además de la historia de las mujeres, del movimiento feminista, de las reivindicaciones, también una pregunta por los cambios en las sexualidades y, sobre todo en la época más reciente, la irrupción de movimientos de sexualidades disidentes, que también están relatados en el libro. Y el tercer eje, que es el que más me interesa en mi trabajo como investigador, que es el eje étnico-racial, ¿no? Esto también es absolutamente central, la pregunta acerca de cómo afectó en nuestra historia las diferencias de origen étnico y de color de piel entre nosotros y nosotras, cómo afectó el proceso de formación de un sentido de pertenencia nacional compartida y cómo marcó y todavía marca la vida política de nuestro país, con divisiones de clase y políticas que se combinan con divisiones étnico-raciales también. Están entonces esos tres ejes que me parecía fundamental que estén, y hay uno más que me da también mucho gusto haber podido introducir, que es el eje ecológico, ¿no? La pregunta por el cambio en el modo en que nos vinculamos como comunidad con el medio ambiente. Eso tiene un eje bastante presente, con secciones específicas y demás. Y también ahí, digamos, me parece que es una pregunta, un interés que viene de un momento político-cultural presente, ¿no? Creo que cada vez más la pregunta por qué estamos haciendo con el medio ambiente, qué estamos haciendo con el planeta, cómo el modo de expoliación del medio ambiente que tenemos influye en profundización de formas de pobreza y de desigualdades específicas, va a ser una pregunta inevitable en los años por venir, ¿no?
esos son un poco los ejes que me parecen centrales del trabajo, y todo esto, por supuesto, en 360 páginas, con también un interés por, bueno, los cambios no solo políticos, económicos, sociales, sino también la cultura popular, la cultura de masas. También hay un intento de retratar esos cambios también, ¿no? A mí la verdad que me resultó muy estimulante hacer ese ejercicio, ¿no? De coser narrativamente un periodo tan largo. Tuve que estudiar un montón porque estaba completamente olvidado de temas de historia colonial, de historia del siglo XIX, los tenía olvidadísimos, así que me obligó a ponerme a estudiar nuevamente, a leer las últimas novedades. Así que bueno, espero que sea un libro útil. Ya me dirán. Desde ya, yo me cuestionaba cuáles eran los objetivos, porque creo que el esfuerzo que hiciste está hecho como para perdurar, en el sentido de que, como te decía, llega hasta el día de hoy, y creo que, siendo que desde el campo historiográfico, no todo el campo historiográfico, incluyéndonos a todos, se dedica a la divulgación, esto puede o marcar un camino o poner, digamos, un ladrillo más en esa construcción que se viene haciendo y que le da un sentido y un estímulo al trabajo que hacemos, que es que se conozca, porque, como decís vos, que aportás al debate intelectual, cultural y político de la actualidad, creo que la visión del historiador, lógicamente, tiene un análisis y una perspectiva no más rica que otras, pero sí una perspectiva interesante que puede aportar al debate público. Y otra de las cuestiones que, ni bien uno abre el libro, o sea, analizándolo de diferentes maneras, pero como lector, dentro de los temas que dijiste, clase, género y raza, hay un tema crucial también, que también recorre el libro, que es la identidad nacional, y desde mi especificidad también me preguntaba cómo tratará ese tema en este hilo narrativo que decís vos, que es como si lo podemos comparar con una película, qué imágenes dejamos, si ideas que aparecen de triunfo y de fracaso, si es un país que en la actualidad vive reiteradas crisis, y arrancás con un párrafo donde desmitificás ya una cuestión de que Argentina existió siempre, que por ahí el que está acostumbrado a estos debates lo conoce, pero no es lo que se explica habitualmente desde jardín de infantes hasta el sistema educativo en general, y decís que esa geografía, digamos, vista, analizada, sin un prisma, digamos, de argentinidad, no tendría no facilitaría que haya un pueblo que se unificara como está centralizado en Buenos Aires. Entonces, eh, ¿cómo lo pensás, o en esos párrafos iniciales, o a lo largo del libro, esa discusión que creo que puede ser que sea constante en el libro? Bueno, hay si lo puedo poner en una imagen, ya que hablábamos de imagen, hay una imagen que me parece que recorre el modo tanto de contar la historia como el modo en que se describe la experiencia, el recorrido de este país y de este territorio, que es la idea de un mundo dislocado, ¿no? De un país dislocado. Si hay algo que me di cuenta luego de escribir esos primeros párrafos, que si uno lee, digamos, las historias clásicas del siglo XIX, principios del siglo XX, las historias de Francia, historias de Alemania o de lo que fuera, normalmente los libros siempre empiezan con un primer capítulo que describe la geografía, y luego, digamos, narra cómo un grupo humano determinado, en contacto con esa geografía, se evoluciona y se convierte en nación, ¿no? Y en ese primer capítulo la geografía es una geografía que casi como que ya tenía predestinado a albergar a un grupo humano en particular. Y releyendo ahora la primera parte del texto, yo arranqué como al revés, ¿no? Mostrando una geografía que no tenía por qué albergar un grupo humano en particular,
Y me interesaba esto a cuento de la oración que abre el libro, que la primera oración dice: en el principio fue la violencia. Esa es la primera oración que el lector se encuentra, que tiene que ver con resaltar que nuestra sociedad, como tantas otras de la región, es fruto de un hecho colonial, ¿no? No es una nación que haya surgido como han surgido otras con otro tipo de trayectoria, sino que es una nación que surge de un hecho colonial, que es la imposición de un determinado orden sobre un territorio que no tenía ninguna unidad ni tenía por qué tenerla, ¿no? Que tenía una serie de grupos humanos muy distintos, con escasa conexión entre sí, sobre los cuales se impuso un dominio colonial, al cual se agregó luego la importación de mano de obra esclavizada de África, y es esa geografía que termina unificada, digamos, por capricho de una conquista, por ningún otro sentido, unificada de manera violenta, digamos. Es sobre esa geografía que los distintos segmentos de ese conglomerado humano heterogéneo y fragmentado van a iniciar mucho tiempo después el camino de convertirse en una comunidad política primero y luego en una nación, ¿no? Entonces, hay esta visión de una experiencia histórica dislocada que tiene que ver con, me parece a mí, el legado colonial. Y allí la pregunta es, bueno, la pregunta es ¿qué hemos hecho nosotros y nosotras con esa violencia? ¿Qué hemos hecho nosotros y nosotras a partir de esa convivencia forzada a la que se obligó a la población en sus inicios? ¿Qué sentidos de comunidad y de solidaridad hemos logrado construir y qué dificultades han tenido en ese camino? El eje étnico-racial del libro está muy presente porque me parece que esa es una clave de lectura de nuestra historia muy, muy importante, ¿no? Primero porque, insisto, venimos de una experiencia colonial, digamos, venimos de 300 años en los cuales las diferencias de color y de origen étnico eran de base legal, digamos, una diferencia que por ley, digamos, por ley y por prácticas formales de segregación de la población. Sobre esa sociedad, la Revolución de Independencia impulsó la idea de igualdad ante la ley, y sin embargo las diferencias étnico-raciales siguieron marcando muy profundamente el modo en que nos vinculamos entre nosotros y nosotras en la sociedad, ¿no? Este país además tiene la particularidad de que, algo bastante inusual en el panorama latinoamericano, de que sus élites políticas intelectuales propusieron un mito de unidad, como todas las otras, ¿no? Pero propusieron un mito de unidad que gira en torno a la idea de que este país es un país blanco y europeo, es decir, un mito que excluye la diversidad étnico-racial, pero además inclusive excluye la mezcla, ¿no? La idea de que somos un país puramente blanco y europeo, mientras que la mayoría de las élites latinoamericanas propusieron visiones que giran en torno de lo mestizo, ¿no? De la mezcla, de la combinación, de la amalgama, no de la pureza, ¿no? Ese tipo de mitos, un mito de ese tipo generó consecuencias divisivas muy fuertes a lo largo de nuestra historia y me parece, yo estoy convencido que la sigue generando, ¿no? Cuando uno ve comparativamente el proceso de formación de un proceso de etnogénesis argentino, para decirlo en un término difícil, ¿no? El proceso de construcción de un sentido de ser un nosotros en nuestro país, tiene un rasgo característico también poco frecuente, no único, pero poco frecuente, que es que en nuestro país no hubo una versión acerca de quiénes somos nosotros, una narrativa acerca de quiénes somos, ni una imagen acerca de qué cuerpos humanos nos representan, cómo son, cómo lucen, qué aspecto tienen, que fuese capaz de ser dominante. La narrativa esta de la Argentina blanca y europea que propusieron las élites fue desafiada por diversas, o impugnada de diversas maneras a lo largo de nuestra historia, y todavía hay un conflicto resuelto acerca de si somos realmente un enclave europeo y blanco en una Latinoamérica morena, o somos parte de esa Latinoamérica mestiza y
y Morena, y esto no es meramente una disquisición académica, la gente en los foros de los diarios se mata para definir realmente si somos o no somos eso que algunos suponen que somos, ¿no? Así que esa sí es la pregunta por cuáles son los procesos dislocados de formación de una comunidad nacional, sí es una pregunta central del libro y una clave interpretativa, me parece. Excelente respuesta, y eso me remite a un país que me toca estudiar, que también parte de una negación del continente donde está inmerso y se reconoce y define a sí mismo como europeo, rodeado de países que no lo son, en ese caso árabes principalmente, pero ahí destaco dos cuestiones de lo que decís, que lo mencionás en el libro, la cuestión del consenso, que en varios pasajes no se alcanza ese consenso a partir de este conflicto que mencionás. Entonces te queríamos preguntar, al darle un lugar central a las clases populares, pero también eso no quita que haya cuestiones, cambios políticos y de otras índoles que tengan que estar explicados desde arriba, entre comillas, ¿cómo lo trabajaste a lo largo del texto para darle ese protagonismo que crees con razón que tienen en las luchas por sus derechos, en las luchas, incluso la que mencionabas y que se está dando en estos días por el aborto? Es decir, ¿cómo hiciste para equilibrar, digamos, en tan pocas páginas, contar que hay un cambio de gobierno, contar que hay un cambio político y estructural o una crisis económica, y al mismo tiempo hablaste del género, pero en este caso te pregunto sobre las clases populares, el rol que tuvieron en estas luchas? La verdad que esa es una pregunta que me cuesta bastante responder, ¿no? ¿Cómo hiciste para que entre o para seleccionar la información? No sé si puedo responder eso, no sé bien cómo hice, ¿no? O sea, no sé... Pero en el sentido de las fuentes, como te habrá pasado si no lo llevamos a la cuestión de género. Vos decías que estabas formado en un momento donde no se hablaba tanto de género, y a lo que me refiero es, al usar fuentes historiográficas, otros historiadores que dejaron de lado las clases populares, dejaron de lado el género, vos de repente, o incluso las fuentes tampoco los muestran, salvo por la negativa o por la omisión. En ese sentido te decía cómo recuperaste esas voces populares o cómo lo analizaste. Bueno, creo que acá estoy un poco inventando, porque insisto que no es que tengo, no fue una operación consciente que yo supiese exactamente cómo estaba usando el escalpelo y qué estaba cortando, dejando afuera y qué estaba dejando adentro. Pero creo que hay dos, para tomar el ejemplo de género, dos cuestiones que orientaron cómo seleccionar la información, ¿no? Una que es la más clara, los momentos en los cuales irrumpe un movimiento social, ¿no? que deja marcas en la vida política, ¿no? La erupción en las últimas décadas del movimiento feminista, ahí, digamos, es evidente que ahí irrumpe algo, está presente en el espacio público. Ahí me parece a mí relativamente sencillo definir que eso es importante y vale la pena que esté retratado, ¿no? Porque por los efectos que causa y por los cambios que significa. Y luego otra cuestión es tratar de pensar en qué momentos hay encrucijadas en las cuales una lectura de género se vuelve indispensable para entender el conjunto. Doy un par de ejemplos de esto, digamos, donde es menos obvio. Cuando uno describe el hecho colonial, la dimensión de género es fundamental cuando uno piensa en la cuestión del mestizaje. Porque no es cualquier mestizaje, es mestizaje en el cual el europeo es el varón y la que es tomada como compañera por la fuerza, con más o menos violencia, pero por la fuerza es mujer. Y eso genera un tipo de diferencia entre varones y mujeres que es bastante específico del caso colonial, ¿no? Es decir, los europeos que venían a la América colonial y de pronto acumulaban 10, 15, 30 mujeres,
En Europa no tenían esa posibilidad, ¿no? El patriarcado en Europa no suponía que un varón tenía 30 mujeres, sí en América, ¿no? Y eso genera toda una serie de consecuencias que uno, digamos, si recorre el camino hacia atrás, puede volver a recorrerlo hacia adelante y uno ve, digo, el día de hoy, en el noroeste argentino, se sigue utilizando la expresión salir a chinear o a chinetear, que es la expectativa que tienen los varones de acceder fácilmente al cuerpo de chicas nativas. Otra vez acá, con más o menos violencia, ¿no? Esa expectativa, que es la misma expectativa, o una expectativa conectada con la expectativa que tenían los conquistadores españoles, explica también, o sirve para pensar también, cómo se conecta con la expectativa de usar esos cuerpos femeninos, mestizos o indígenas, no solo para el placer o la posesión sexual, que es lo más evidente, digamos, sino también en el mercado de trabajo, ¿no? Porque todavía hoy, los cuerpos de mujeres mestizas o nativas son aquellos que uno encuentra en los trabajos peor remunerados, ¿no? O el servicio doméstico, ¿no? La expectativa de poder apropiarse laboralmente también de ese cuerpo está conectado con ese hecho colonial que se entiende con una perspectiva de género, ¿no? Esto por dar un ejemplo. Y un segundo ejemplo de un momento no tan evidente donde la lectura de género es importante, cuando uno piensa en la organización nacional y uno piensa cómo se crea el andamiaje legal y constitucional de la Constitución del 53 y demás, cuando uno tiene que explicar cómo esa Constitución diseña un país con un ordenamiento determinado, hay que explicar, entre otras cosas, algo que parecería del orden de lo obvio, pero que para mí es fundamental explicar, que ese ordenamiento orientado por la ideología liberal partió una esfera de lo público y una esfera de lo privado. O sea, definió que hay materias de la vida social que corresponden a lo público y sobre las cuales se puede legislar, y materias que corresponden al ámbito privado sobre las cuales no. Esa partición, que no es natural, fue una decisión, digamos, del momento, podría no haber sido así, definió que las relaciones de clase y las relaciones de género pertenecen al ámbito de lo privado, es decir, no son políticas. Y luego de allí hubo las mujeres tuvieron que hacer todo un camino de desandar ese camino para volver a repolitizar las relaciones de género, ¿no? Digo, ahí como para dar un par de ejemplos de dónde, en qué momento introduzco una alusión a un colectivo o a una mirada particular, que me parece que sirve para iluminar el contexto, ¿no? Esa sería una respuesta un poco improvisada a esa pregunta que no sé bien cómo responderte. No, sí, está respondida porque incluso estás hablando de una clase popular, y yo encontré al leer el texto de que vos le das un papel central en los momentos que, más allá de que, lo mismo que decía antes de Argentina, si fracasa, cómo se lee cierto éxito o fracaso, si fracasan o no las movilizaciones, o sea, las movilizaciones de Argentina son motivo de estudio en otros países, digamos, por la intensidad y por lo que, a veces por ser pioneros o no, pero sí me lleva a dos cuestiones que hablas, lo que habías mencionado antes de la violencia, y cuando mencionaste el término liberal, a lo largo del libro varias veces utilizás el concepto de parteaguas, momentos parteaguas, y lo haces a partir de diferentes violencias. Una es la de Plaza de Mayo de 1955, otra es de la irrupción del 76, con también una inusitada violencia, y otra cuestión es que, como muy bien marcaste, lo decís en la primera oración y lo decís en las últimas, lado de la violencia, y decís que perdura, más o menos textualmente, en modos e intensidades diversas a través del tiempo. Esa violencia originaria, ese hecho colonial, marca digamos, un determinado nivel de violencia en la sociedad, que quería preguntarte, al analizarlo, o sea, lo que hiciste acá, el trabajo intelectual que hiciste, es analizarlo como un todo, aparte de generar ese hilo narrativo. Entonces, ¿cómo la viste esa violencia, que muy bien decís que tiene altibajos, por supuesto? Entonces, ¿cómo se te apareció al analizar como un conjunto la historia argentina?
Vuelvo a la idea de una sociedad dislocada, ¿no? La idea de que no es que, digamos, la dinámica normal, entre comillas, de nuestra sociedad es o conduce hacia la armonía y hacia la unidad, sino que su dinámica normal es la opuesta, es ser una sociedad dislocada, con sus partes, digamos, desmembradas, conectadas de manera precaria y provisoria. Y desde esa imagen, la violencia no es algo excepcional o raro, sino que la violencia es un componente, un bajo continuo que sostiene esa existencia dislocada a través del tiempo, con mayor o menor intensidad. Nuestro país ha tenido momentos de intensidad enorme. No estoy diciendo que esto sea algo peculiarmente argentino, creo que es extensivo a otros lados. Nuestro país es particularmente dislocado en un mundo que también lo es, ¿no? En ese sentido, sí, me parece que observas bien que hay una mirada, digamos, elevando el ángulo de la cámara, digamos, viendo todo el recorrido, en la cual la violencia aparece entonces como un bajo continuo, junto con la pregunta de qué hemos hecho nosotros con esa violencia, ¿no? Es decir, qué lazos de solidaridad y afecto hemos podido crear en medio de esa violencia, ¿no? Hay un aspecto que a mí me gustó mucho hacer el ensayo de ponerlo en la práctica, y estoy ansioso de ver qué les parece a los colegas, que también tiene que ver con una pregunta generacional de mi generación de historiadores, que es ver cómo se cuenta la historia, cómo se puede narrar una historia sin partir de la idea de que el tiempo transcurre como si fuese una línea homogénea, sin saltos, única, lineal, que conduce o que debería conducir a un progreso, ¿no? A un mejoramiento continuo de la vida colectiva, ¿no? Esta idea que se plasma en conceptos como progreso, modernización, inclusión, etcétera, etcétera, esta idea me parece que es la que orientó la producción historiográfica de nuestro país y de todos lados hasta hace algunas décadas. Y desde esa idea de la historia como un transcurrir lineal guiado por esta expectativa de progreso, casi siempre sucede que las historias periféricas, de países periféricos como el nuestro, se narran, se cuentan como historias de fracasos, ¿no? La historia convertida en una larga explicación, una larga letanía, donde uno justifica o explica por qué una sociedad no consiguió llegar a donde se supone que debía conseguir llegar, qué bloqueos tuvo, qué obstáculos, qué impedimentos, qué torpezas, qué lo que fuese, ¿no? La historia argentina muchas veces se cuenta como una historia de fracasos, ¿no? La pregunta que muchas veces se hace en estos días, me la hacían también retomando la de Vargas Llosa, ¿no? ¿Cuándo se jodió la Argentina, ¿no? La expectativa de que la Argentina debería no haberse jodido, y sin embargo se jodió. Digamos, una expectativa de transcurrir del tiempo normal, medido con la vara de cómo ha transcurrido el tiempo en otras regiones, frente a la cual, bueno, claramente la inestabilidad argentina, los problemas que hemos tenido, implicarían un fracaso. La ventaja que tenemos en la actualidad es que ya no está tan claro que los países normales sean normales. Ya no está tan claro, digamos, que la historia del mundo transcurra como una línea de progreso ininterrumpido. Entre otras cosas, bueno, por el estado calamitoso del mundo, no me refiero solo a la pandemia, sino a todo lo que viene pasando antes. Acá, retomo la cuestión de la dimensión ecológica. Cuando uno introduce la dimensión ecológica, es imposible contar la historia como una historia de progreso, ¿no? Es posiblemente lo que venga adelante en el futuro no sea un mejoramiento, sino una calamidad ecológica total, ¿no? Un desastre increíble, ¿no? En ese sentido, digamos, la pregunta de, bueno, ¿cómo contar la historia apartándose de esa expectativa de un tiempo que transcurre de manera lineal y progresiva,
¿no? De ese tiempo de la modernización. Y creo que intenté contarlo en el libro, retomando, digamos, algunas ideas que me interesaron en su momento de Antonio Cornejo Polar, un intelectual peruano bien interesante, que es pensar, digamos, el transcurrir histórico como una dialéctica sin síntesis final, ¿no? Una dialéctica sin síntesis final. No un transcurrir puramente caótico y desordenado, sin ninguna inteligibilidad, pero sí como un transcurrir con caminos de avance y de retroceso, con progreso o mejoramiento en algunos ámbitos, acompañado de empeoramiento en otros, por dar un ejemplo de las décadas recientes en nuestro país. Como nunca han avanzado derechos asociados a la igualdad de género y a las libertades sexuales, por ejemplo, como nunca, un cambio vertiginoso en ese punto, en un momento en el cual al mismo tiempo vienen retrocediendo los derechos laborales más básicos y las libertades políticas más elementales, ¿no? En el mismo periodo, avances en algunos derechos, retrocesos dramáticos en otros. Tratar entonces de contar la historia como la resultante de fuerzas contrapuestas que continuamente, de manera desordenada, van llevando a ese todo social por distintos derroteros, sin expectativa de que haya un final feliz, sin expectativas de que esto conduzca eventualmente a una sociedad normal, moderna, integrada, armónica y demás, sin esa expectativa, sino sencillamente registrando nuevamente acá qué hemos hecho nosotras y nosotras con aquello que han hecho de nosotros y nosotras. Bueno, se disparan varias preguntas de todo esto que planteás, y varias cuestiones llaman poderosamente la atención del libro, en el sentido que, como uno está acostumbrado a veces a las lecturas que hablábamos a un principio de hiperespecialización, en cierto sentido ya uno ve el libro y ya ve que no hay citas, que los autores están, digamos, citados en un final como una especie de agradecimiento, y te quería preguntar, porque me parecieron, aparte de relevantes, muy interesantes, varios mapas que desconocía que creo que pueden generar ese cambio de paradigma en cuanto a la educación en general. Yo lo veía el libro y pensaba que este libro va a ser no solo divulgación en general, sino en la educación también. Quería saber qué criterios utilizabas o habías utilizado en relación a los mapas y a los cuadros, como a veces condensan el tema, lo terminan de redondear. Incluso uno del péndulo entre el 55 y 2018, las oscilaciones entre heterodoxia y ortodoxia, que cualquiera que lo ve, por más que no sea un avesado en la historia argentina, dice, esto pasó en Argentina. Bueno, a ver, yo tenía un condicionamiento de formato, ¿no? Que tenía que contar 500 años de historia en pocas páginas. Tenía que ser un solo volumen. El editor no es que me dijo, tenés tantas páginas, pero sí yo quería, el editor también quería que fuese un solo volumen. Con lo cual tenía poco espacio, ¿no? No había posibilidad de poner notas al pie con la bibliografía, eso habría consumido la mitad del espacio, no tenía sentido. Con lo cual lo que hice es esto que comentás, que al final listé solamente con el nombre las personas a las cuales les saqué, los colegas a los cuales les saqué parte de sus trabajos, porque, bueno, obviamente, no necesito aclararlo, es un libro construido en base a conocimientos generados por decenas de personas, no son míos, ¿no? Salvo los poquitos en los que yo investigué, que son del siglo XX, el resto es todo tomado de investigaciones de colegas, ¿no? No hay tampoco, eso es algo que siempre imagino que me odian algunos colegas por esto, tampoco menciono nombres de autor en el cuerpo del texto, esto no lo hago nunca, casi nunca. Es muy raro que en el texto yo diga, bueno, como dice, no sé, Hilda Sábato, como dice Juan Carlos Garabaglia, no lo pongo en el texto porque me parece que al público general lo distrae y no le interesa. Que eso es algo que nos puede interesar a nosotros, pero no que al público lo distrae. Es un dato más que tiene que incorporar en la cabeza, lo distrae, no lo hago nunca,
Sí, por supuesto, cuando puedo poner nota al pie, lo pongo nota al pie, o en este caso, al final, como un reconocimiento, ¿no? Esas son, digamos, decisiones del formato y estilísticas. Y en cuanto a las ilustraciones y los gráficos, lo pensé bastante. Estuve mirando las historias argentinas en varios volúmenes que han salido, bueno, la antigua de Paidós, la que sacó hace poco, siglo XXI y demás, que tienen muchos ilustraciones, muchos cuadros de época, grabados, pequeños reproducciones de textos antiguos, bueno, ese tipo de cosas. La verdad es que a mí me pareció que eso no contribuye, ¿no? Es decir, llenar de imágenes, el libro tiene muy poquitas ilustraciones, tiene un puñadito de mapas, muy poquitos, y 2 o 3 cuadros nada más. Tiene muy pocas, no tiene imágenes, digamos, ilustrativas, no hay cuadros grabados de época, eso no hay nada, y apenas algunos mapas que me parecía que visualmente eran fundamentales para entender lo que se estaba queriendo decir. Digamos, incorporé cuadros o mapas, sobre todo los mapas, allí donde ese código visual, esa imagen, describía lo que yo habría tenido que utilizar 3 páginas en que se entienda, ¿no? Y salvo que se grabe, se entiende bien, ¿no? Ese mapa, digamos, los mapas para entender cómo fue el proceso de formación territorial de la Argentina, eso es fundamental, porque si no, uno no puede enumerar localidades, es largo, tedioso. Cuando uno hace un mapa, bueno, ahí se entiende rápidamente que el Congreso de Tucumán, por ejemplo, los que lo aprueban son una parte muy pequeña de lo que hoy es Argentina, y además lo aprueba gente que hoy vive en Bolivia, ¿no? Ahí el mapa te lo dice de una manera que si vos enumerás localidades no te dice nada, ¿no? Ese fue un poco el criterio, y los poquitos cuadros que tiene, como el que mencionás, cuadros que muy rápidamente te ayudan a entender algo que de otro modo es más tedioso o más complicado. Pero tiene muy poquitas ilustraciones. Me encantaría tener más espacio para embellecerlo con ilustraciones de más calidad y demás, pero la decisión fue de ser más bien modesto en ilustración. Sí, justamente me refería a ese mapa principalmente porque discute con algunos de los mitos. Se me ocurren 2 preguntas. Una, que por más que lo dejes claro para que le comentes al Lo voy a público. mostrar, ya que hablamos de imágenes, acá muestro el mapa, sí. Así ven de qué se trata. Sí. Decía que una de las cuestiones, o sea, discutí con varios mitos, como el de la Argentina blanca y europea, y con una serie de mitos, pensaba, si podés comentar brevemente, a qué otros libros te contraponías o a qué otras nociones, porque creo yo que algunas cuestiones parten de los debates, como decir, políticos que te tocó atravesar a vos, y el otro punto que también me llamó mucho la atención es los estudios genéticos, porque no son tan conocidos. Sí, se habla relacionado con algo que me parece, conocía los análisis para nuestra América principalmente, de los insultos racistas, que vos lo venís trabajando, pero no sé cuán amplio es, pero como análisis, como diagnóstico de la sociedad, ese insulto racista relacionado con ese mito inicial y todo lo que venimos conversando. O sea, esa cuestión étnica y la cuestión si vos sentías que a veces discutías con algunas tesis predominantes. Sí, en el caso de lo étnico, más que una tesis predominante, sería con una omisión en ese caso, ¿no? La historiografía argentina hasta hace unos pocos años omitió absolutamente la dimensión étnico-racial, ¿no? Como si el hecho de que tuviésemos orígenes étnicos distintos y colores de piel distintas no tuviese ninguna consecuencia en la vida social, ¿no? Fuese irrelevante. Uno lee, no sé, los libros sobre la formación del mercado de trabajo y de la clase obrera en el siglo XIX y nos dicen literalmente una palabra sobre el hecho de que a la gente de tez morena le va peor en el mercado de trabajo. Ahí hay una omisión que me parece a mí que tiene que ver con una omisión de la propia cultura argentina, ¿no? Que este país recién hace unos pocos años está discutiendo públicamente
de una manera profunda como nunca antes esta cuestión de las diferencias de color y qué peso tienen en nuestra vida social, ¿no? Allí, digamos, la discusión no es con un texto en particular o con una mirada en particular, sino más bien con la ausencia de con una omisión. Y incorporar algo que yo uso para mi trabajo, que es algo que, relativamente nuevo que tenemos, que son los estudios de ancestrías genéticas en la población. Hace algunos años tenemos relevamientos cada vez más extensos de todo el país para ver qué composición de ancestrías, sobre todo, bueno, las tres fundamentales, que son europea, amerindia y africana, hay en nuestro país. Y de eso surgen, bueno, algunos datos que son muy reveladores y que mucha gente le sorprende. Bueno, el hecho de que el 70% de este país tiene ancestría amerindia como parte de su acervo genético, ¿no? No única, por supuesto, pero sí mezclado con esa ancestría. Algo para un historiador debería ser obvio, ¿no? La ciudad de Buenos Aires fue fundada por mestizos, no debería ser una sorpresa para nadie, pero sin embargo este país sigue pensando que es un país exclusivamente europeo, y una población africana en torno del 6-8%, también digo, una porcentual de ancestría como parte del pool genético de nuestro país. Y lo que marcan los estudios, que eso es otro de los mapitas que pude incorporar hacia el final, es que no solo somos una sociedad muy mezclada y heterogénea desde el punto de vista étnico, sino que la distribución espacial es enormemente dispar, ¿no? La proporción de ancestrías exclusivamente europeas es mucho más alta en la ciudad de Buenos Aires, Rosario y demás, notoriamente más baja en otras zonas del país. El dato que a mí más me sorprende de estos estudios de ancestría no es el que a primera vista sorprende más a la mayoría de gente, que es la enorme proporción de mezcla y de mestizaje que hay en nuestro país, ese 70%. A mí me sorprende el 30%, de hecho. Es decir, que todavía hoy, 100 años después de la gran oleada migratoria europea, hay un 30% de la población de ancestría exclusivamente europea, lo cual habla de procesos que trato de analizar en mi trabajo como investigador, de que la matriz, digamos, matrimonial, las patrones de nupcialidad y demás, han incorporado casamiento interétnico, y esto lo saben los historiadores muy bien, entre distintas nacionalidades inmigrantes, ¿no? Italianos con españoles, españoles con franceses y demás, pero mucho menos entre europeos de cualquier origen y criollos nativos, ¿no? Y eso también es un dato interesante a tener en cuenta. Creo que no sé si me desvié de tu pregunta, perdón, si me quedó algo sin retomar avisando. No, perfecto. El tema ahí también depende cómo se... A mí me llama la atención en el sentido porque por otro caso que estudio yo, donde también hacen ese tipo de investigaciones étnicas, la diferencia es que lo hacen para justificar la conquista de un territorio que supuestamente les pertenecería ancestralmente. Por eso, cuando lo vi, dije, en Argentina, pero creo que difieren los objetivos. Entonces, hay una pregunta por YouTube, otra por el Zoom de acá, y otras que nos quedan pendientes, que me quedarían pendientes. Pregunta Federico García, que es profesor de historia: el libro, además de estar destinado al público interesado, o al gran público entre comillas, ¿tiene como miras el aula o a los docentes de nivel medio? A ver, no está pensado específicamente como material didáctico, no está pensado para el aula. Es un texto, digamos, si ustedes lo ven, como les decía, no tiene ilustraciones, no tiene ejercicios, no tiene mucha pausa, ¿no? Es un texto, o sea, es un bloque de texto, ¿no? En el sentido, no está pensado específicamente para el aula. Yo lo escribí, digamos, pensando en un lector general, ¿no? En ese sentido, imagino que sí, que puede servir. Si alguien recorta algún fragmento, imagino que puede servir también para el aula, a pesar de que no está pensado específicamente para el aula, que eso requeriría otro tipo de lenguaje, otro tipo de además saberes que yo no tengo.
interés didáctico lo que conozco es poco, la poca experiencia que tengo es más de divulgación para público general, ¿no? Yo creo que igual va a ser utilizado en las aulas por conocimiento de que antes se utilizaba Breve Historia Contemporánea de Romero, que tampoco estaba dirigido en ese sentido, o en mi experiencia me ha tocado leer Las Venas Abiertas de América Latina, de Galeano, en el secundario en Historia, y lo que tiene este libro, que me gustaría destacar, es que a veces hay una página, no recuerdo ahora el número, pero donde hablas de peronismo, antiperonismo, y en 2 o 3 párrafos decís, bueno, esa particularidad que explica la voz, que sos el que lo escribió. De la posición Peronismo, antiperonismo en general, pero yo resalto que lo explicás fácilmente en pocas páginas, pero atraviesa un periodo importante ese eje peronismo, antiperonismo. Sí, hay una cuestión que me interesaba también un poco para intervenir en el modo en que la sociedad está recordando su pasado, sobre todo en estos últimos años que prendió tanto este eslogan de los 70 años de peronismo, ¿no? La idea de que los últimos 70 años estuvieron dominados por el peronismo. Me interesaba visibilizar una identidad política que para mí es fundamental, decisiva, muy influyente, enormemente influyente en nuestra historia y que sin embargo está poco visibilizada, que es el liberalismo en general y como parte o como expresión de la tradición liberal el antiperonismo. Me interesaba entonces plantear peronismo y antiperonismo en su relación, retomando también lo que han dicho otros colegas. Siempre insisto en que el antiperonismo es anterior al peronismo, ¿no? Surgió primero el antiperonismo y el peronismo adquirió algunos de los rasgos que adquirió porque nació como parte de una relación con un adversario político y conforman desde 1945, peronismo y antiperonismo, un sistema político propio, ¿no? Un sistema político con rasgos propios que se superpone o se combina con el eje izquierda-derecha en la historia argentina y le da a nuestro sistema político ese rasgo tan difícil de entender para la gente que viene de afuera, que no termina de entender, bueno, quién es de izquierda, quién es de derecha, si peronista es ser tal cosa o tal otra. Insistí mucho entonces en el impacto, en la influencia que ha tenido el antiperonismo como movimiento e identidad política en nuestra historia, junto con, por supuesto, el peronismo. Y tratando de entender que algunos de los rasgos extraños que se le suelen atribuir al peronismo, como por ejemplo agrupar a personas de izquierda y derecha, es un rasgo perfectamente simétrico con el del antiperonismo, que también agrupó desde conservadores hasta comunistas, y también tuvo gente clerical y anticlerical, etcétera, etcétera. Un poco en el raconto final, el libro tiene un epílogo que hace una especie de raconto de los condicionantes de largo plazo de la historia argentina, ¿no? Hay algunos de larguísimo plazo, ¿no? Pensando qué aspectos de la vida colonial todavía tienen un impacto hoy, y otros más de mediano plazo, que es uno de ellos es releer esa historia de oposiciones de peronismo y antiperonismo en los últimos 70 años. Ahí Federico Chidi, que es también profesor de historia, te quiere hacer una pregunta. Gracias, Federico. Bueno, ¿cómo no? Hola Ezequiel, perdón que no puedo habilitar, Hola, Federico. no puedo habilitar la cámara por una cuestión de dispositivo. Por el libro no te voy a preguntar porque ya me convenciste, lo voy a conseguir y lo voy a leer, pero quería preguntarte en ese proceso de escritura, ¿con qué consideras que fuiste injusto o qué te quedó por fuera y te hubiese gustado desarrollar más? Porque imagino que 500 años de historia en 390 páginas, como decís, debe haber sido bastante complicado. Sí, todo. Cuando lo escribía y cuando lo terminé, o sea, y todavía tengo la certeza, recién ahora la está empezando a leer la gente, ¿no? Pero tengo la certeza de que todo el esfuerzo que traté de hacer, de que esté muy presente, bueno, la historia de las mujeres, del feminismo, de la diversidad sexual, de los pueblos originarios, de los afroargentinos, ¿no? Toda esa historia, traté de que esté repuesta, pero yo tengo la fantasía de que todos me van a odiar porque van a
considerar que hay demasiado poco de cada uno de estos grupos, ¿no? Particularmente, una cosa que sí tengo la certeza y me dolía en el momento de decidir qué contar y qué no, de todo lo que tiene que ver con la historia de los pueblos originarios. Hay bastante en el libro, pero bueno, en nuestro país hay decenas de naciones originarias distintas. Evidentemente no seguí la historia y el desarrollo de cada una. Hay, digamos, pinceladas que mencionan a algunos de los grupos más importantes en algún momento, otros no tuve espacio para recuperarlos, ¿no? Entonces, sí, es muy posible y eso me costaba a mí, digamos, decidir, bueno, ¿por qué hablando a principios no sé, cuando estoy hablando a principios del siglo XX, por qué sí menciono los Selknam, pero no menciono a los tehuelches? No sé, por dar un ejemplo, ¿no? Y ahí, bueno, tiene que ver con qué episodios me servían para la trama, para lo que estaba queriendo decir, y los que no, bueno, me quedaron afuera. Entonces sí, se imagino que a todos les va a quedar el gusto a poco, a pesar de que a mí yo tengo como la satisfacción de que me parece que es, bueno, para empezar que es la única historia de la totalidad del país en un volumen, ¿no? que cuenta toda la historia, pero tengo la satisfacción de que creo que están presentes todos los sujetos sociales fundamentales de nuestro país, que además traté, eso es otra cosa que siempre es un problema a la hora de escribir síntesis históricas, que es, bueno, cómo hacer que esa síntesis sea federal, ¿no? Es decir, que no cuente la historia desde Buenos Aires, sino que cuente la historia del país. Y otra vez acá, bueno, 24 provincias, no se puede contar todo el tiempo, en cada momento, lo que está pasando en todos los territorios, es imposible. Están en el libro, hay episodios que ocurrieron en la totalidad de las provincias del país, están todas mencionadas. Sí, inevitablemente imagino que alguien de Formosa va a sentir, Formosa aparece poco, porque sí aparece poco, la verdad. Es muy difícil, digamos, contar una historia unificada en poco espacio, sin que sea porteño-céntrica, en un país que es porteño-céntrico, digamos, su propia estructura ya es porteño-céntrica, más allá de lo que haga con ella un historiador, ¿no? El peso de Buenos Aires es indudablemente mayor. Así que sí, esas son algunas de los dilemas que uno tiene al escribir una síntesis tan ajustada, ¿no? Bueno, de por sí Yo ya quiero una sí, pregunta. encaraste una apuesta bastante fuerte, así que justo te iba a preguntar al final qué te quedaba pendiente por escribir después de escribir esto, y ya tenés los temas que quedaron fuera del libro. Viviana Andreucci, gracias Sí, sí, por Ezequiel. aceptar la invitación. Yo la verdad que me parece una muy buena propuesta porque yo trabajo en la universidad, también trabajo en institutos, y es un tema tener versiones un poco sintéticas de la historia argentina. Y cuando decían el libro, a ver, la breve historia argentina de Romero, por ahí caes, los tenés que usar porque no hay otros, ¿me entendés? O sea que yo creo que va a ser un libro que era muy necesario por una cuestión práctica. Pero más allá de esa cuestión práctica de la necesidad o no del libro, a mí me parece muy bueno que un libro de divulgación sea un libro en donde se estén planteando los debates que vos planteaste, porque no es un libro descriptivo, ¿no es cierto?, en donde, bueno, se van recorriendo diferentes etapas, sino que hay un debate de fondo que evidentemente lo estás demostrando, ¿no es cierto?, con la incorporación de estudios genéticos, de toda esta nueva, ¿no es cierto?, de todos estos nuevos estudios que se están haciendo actualmente, que me parece muy, muy interesante. Así que bueno, yo en primer lugar te felicito, lo voy a leer, es muy probable que lo incorpore. Gracias. Además de todo. Y una pregunta que a mí me quedó un poco, es esta idea, ¿no es cierto?, este juego que vos hacés entre este mito del país blanco y la realidad de un país multiétnico, ¿no es cierto? Que yo creo que gran parte del libro, por lo que vos expusiste, porque obviamente no lo hemos leído todavía, gira en eso. Ahora, ¿hubiera sido posible, cuando se consolide el Estado argentino, pensar
en otro tipo de mitos, es decir, en un mito multiétnico, cuando la centralidad en ese momento era tan porteñocéntrica, tan rioplatense, ¿me entendés? Tan de la región pampeana. Porque yo estaba pensando por ahí en otros países, como por ahí podría ser otros estados, como por ahí podría ser el peruano o algunos de América Central, pero en el caso nuestro, ¿vos evaluás que habría habido lugar para la construcción de otro mito respecto a nuestros orígenes, no sé si soy clara. Sí, sí, es una pregunta contrafáctica. Yo creo que sí. Sí, obviamente es contrafáctica, sí, tal creo cual. que sí, pero en el sentido de que... No, igual están bien las preguntas contrafácticas, ¿eh? Están buenas, ayudan ¿Las a aceptás? pensar. Sí, totalmente, totalmente, sí, sí. Yo creo que sí, y lo digo por dos cuestiones, ¿no? Primero que la mayor parte de América Latina, con principios del siglo XX, reformularon, aquellos que no lo tenían todavía, sus mitos de unidad nacional en torno de ideas de indigeneidad o mestizaje, ¿no? El Perú con los incas, el mestizo en México, la democracia racial en Brasil, el café con leche en Venezuela y Colombia, Sí, digamos, en Cuba con Martí, bueno, estaba en el clima de época, estaba en la región, nuestro país no adhirió no, a esa, no pasó a eso, es esa, cierto, no, sí. no pasó. Eso por un lado. Y por otro lado, porque también es un mito relativamente tardío en nuestro país, ¿no? Si uno lee Conflicto de Armonía de las Razas de Sarmiento, Sí. libro tardío ya de Sarmiento, Sarmiento no dice que somos blancos, al contrario, Sarmiento lo duda, dice no sé qué somos, dice, ¿somos blancos? ¿No? Uno ve alrededor, dice, demasiadas caras lo desmienten, esa es la frase que usa Sarmiento, ¿no? Para él no iba de suyo que este fuese un país blanco. Sí, le habría encantado que lo fuese, pero no iba de suyo para él que... No estaba tan seguro. Sí. No estaba tan seguro. Es un mito, digamos, que se consolidó más bien hacia el final del siglo XIX y principio del siglo XX, ¿no? Hay un momento, yo cuando empecé a estudiar, empecé a encontrarlo cada vez bastante más temprano, pero cada vez lo encuentro más tarde, ¿no? Más hacia el final del siglo XIX, principios del XX, ¿no? En ese sentido, sí, creo que podría haberse construido la visión de un país mezclado, mestizo. Tranquilamente podría haber sucedido. Es cierto que, comparativamente hablando, Argentina es el país de la región y del mundo que mayor inmigración recibió por relación a su población local. Es cierto que hubo un recambio demográfico gigantesco, y que eso hace que la composición étnica de nuestro país tenga un componente europeo mayor que el que tiene en otros lugares, ¿no? Pero bueno, nunca fue un país exclusivamente blanco y europeo. Hubo una decisión, digamos, político-cultural de parte de las élites locales de presentar esa visión que tuvo mucha receptividad, me parece a mí, justamente en buena parte de esa población de recién llegados o hijos de recién llegados, ¿no? Que se les estaba diciendo que el país era de ellos y bueno, ¿por qué no abrazar esa idea, ¿no? Bueno, gracias. Gracias a vos, Viviana, por interesarte. Eso me hace pensar en otros casos, específicamente el caso brasilero, por lo que decís, porque más allá del mito que se haya generado en estos países, me parece que las élites se piensan como blancas, y creo que tiene que ver con ese hecho colonial, porque en Brasil el racismo continúa transformado, pero continúa al fin y al cabo, y creo que lo atraviesa el hecho colonial, que vos muy bien marcaste al principio, en el sentido de que eso ordena la sociedad hasta la actualidad y conjuga lo étnico con la clase. O sea, es lo que vos interpretás, esto es de tal clase, entonces se prejuzga que es de tal color o de tal principio étnico. Y en ese sentido te iba a preguntar, justamente que nombraste a Sarmiento, ¿qué tenía que ver ese proyecto de país de Sarmiento y esa discusión Sarmiento-Alberdi y esas cuestiones también justamente civilización barbarie en los sentidos, y cómo eso atravesó, que de alguna forma vos lo explicás, pero no, me gustaría que lo expliques, lo explicás en el texto, digo, cómo atraviesa la historia argentina. A mí me parece que es como una especie de matriz
inicial que nos invitó a pensarnos de determinada manera, que no es, dicho sea de paso, como mostró Ariel de la Fuente, no es invento de Sarmiento, ¿no? Sarmiento retoma esa dicotomía civilización y barbarie de la prensa unitaria de la década de 1830, ¿no? Ahí ya están, todas las ideas del Facundo de Sarmiento ya están planteadas en la prensa unitaria antes de que Sarmiento las plasme en ese libro tan literariamente tan poderoso y que tuvo una pregnancia tan grande. Esa visión, digamos, interpretar las pujas de partido entre unitarios y federales como parte de una lucha de dos países, uno que representa la civilización, que debe abrirse camino barriendo con la barbarie, y considerar que la civilización es fundamentalmente las élites, las clases letradas de Buenos Aires, la barbarie el interior, civilización es lo europeo, lo blanco, la barbarie lo moreno, lo mestizo, lo indígena. Esa matriz, cuando Sarmiento la difunde, es una clave interpretativa, ¿no? Una clave que invita a pensar quiénes somos y de qué trayectoria venimos, ¿no? Dicho sea de paso, como todos saben, el Facundo de Sarmiento fue enormemente influyente en buena parte de América del Sur también, ¿no? Es decir, también proveyó de una matriz interpretativa que usaron otras élites en otros lugares, ¿no? Tiene una raíz, digamos, colonial muy evidente, ese proyecto de la ciudad letrada, para decirlo como en términos de Rama, Ángel Rama, ¿no? De la ciudad letrada que debe, ¿no?, conquistar el territorio atrasado nativo, es directamente colonial, ¿no? Hay un contacto entre la visión colonial y la propia de Sarmiento, que es en ese punto, solo en ese, digo, en otros hay diferencias enormes, ¿no? Pero solo en ese punto es muy evidente. Esa matriz de pensamiento, ¿no?, de un país enfrentado contra sí mismo, de un país que debe derrotar a otro país para poder salir adelante, uno la ve repetirse como clave interpretativa a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Todo volviendo al tema de peronismo-antiperonismo, ¿no? El antiperonismo inmediatamente recuperó la clave sarmientina para interpretar lo que estaba pasando, ¿no? Perón era un nuevo caudillo que estaba convocando a las montoneras. Perón, que era un militar, que lo último que quería en el mundo eran tropas irregulares andando por las pampas. Que la disciplina, pirámide de mando, nada que ver. Sin embargo, de entrada se interpretó el fenómeno peronista como un regreso de esa barbarie mal erradicada de la que había hablado Sarmiento. Y si uno lo quiere traer más cercanamente, toda la discusión o la clave interpretativa que se usó en las últimas 2 décadas de la política argentina, ¿no?, la lucha de la República contra el populismo, uno rasca un poquito sobre la superficie y encuentra otra vez acá esa dicotomía de lo urbano contra lo rural, lo letrado contra lo plebeyo, lo blanco europeo contra lo moreno, y conexiones a veces incluso explícitas con la narrativa sarmentina. De modo que me parece a mí que ha tenido una influencia enorme, muy negativa para mí en este país. Digo, sin invalidar a Sarmiento en su conjunto, es una persona compleja, con luces y sombras, ¿no? En ese punto ha tenido una influencia bastante nefasta, diría. Y nuevamente aquí, retomando la pregunta que me hacían antes, no era obligatorio ni necesario que fuera esa la clave interpretativa, ¿no? Había incluso en su época, en la propia época de Sarmiento, había otras voces mucho más benevolentes respecto de lo criollo, de lo indígena, con otro tipo de visiones, ¿no? Esto último que me decís, te quería hacer otras preguntas, pero para encadenar con lo que estás diciendo, ese mito de Argentina blanca, y ahí vamos al rol de historiador del que iniciamos en un primer momento, se vuelca, así como la identidad nacional, principalmente a través de los manuales escolares. Entonces, esa es la narrativa con la que se educa a todos los argentinos, más allá que estén en cualquier provincia o en Buenos Aires. Se escriben desde Buenos Aires los libros de historia y se educa a toda la población de esa manera. Entonces, creo que
volviendo al punto que estabas explicando, hay varios cuadros entre lo que es la página 352 y 353 que tienen que ver con una discusión de estos días, donde habla de la participación del 1 más rico de la población en el ingreso total, los niveles de pobreza en el área metropolitana entre el 74 y el 2019, y otro que también es interesante, de la evolución del PBI per cápita argentino en comparación con el estadounidense, y creo que tiene que ver con estas discusiones actuales. Vos ahí hablás del 75 como un punto de quiebre, y esta discusión por el impuesto a las ganancias actual, digamos, ¿cómo lo ves quitándote el uso de la clave interpretativa de estos últimos años, del 75 acá, para acá, en el sentido de cómo afecta a la sociedad argentina en esa distribución de la riqueza? Sí, eso es algo que también tiene que ver con una intervención que buscaba conectar con debates político-culturales de la actualidad. Hay todo un eje que me interesaba plantear, que es aquel que sostiene la narrativa de que Argentina era un país del primer mundo, con el PBI per cápita, séptimo en el PBI per cápita del mundo, en torno del centenario, y que desde ese momento inició un camino de declive y de decadencia, sobre todo asociado a dos elementos que normalmente aparecen combinados, que es el intervencionismo estatal y las demandas sociales, ¿no? Hay toda una narrativa política acompañada parcialmente por trabajos académicos que alimenta este tipo de visiones, y me interesaba acá reponer la información básica que se está retaseando en este debate, que es, bueno, por un lado, retomando lo que saben y han producido los historiadores económicos, la constatación de que Argentina no era un país del primer mundo desarrollado en torno al centenario, era sí un país con un PBI per cápita alto en esa época por una circunstancia muy particular, de una coyuntura muy, muy puntual, pero no era de ninguna manera comparable el nivel de acumulación de capitales argentino con el de Estados Unidos o Europa en la época. Y luego también un recorrido por la evolución de la economía argentina, acá tomando datos inclusive de historiadores económicos, más bien de visión liberal, Garchunov y Liach, no es que estoy trayendo nada de gente de superizquierda, una evolución del PBI argentino que marca que en los 30 años posteriores al 45, el PBI per cápita argentino da un salto enorme, es uno de los periodos de mayor crecimiento del PBI per cápita en nuestro país, y nuestro país crece a ritmos superiores que Estados Unidos, que Inglaterra o que Australia en el mismo periodo. 30 años después del 45, creciendo a ritmos superiores. El momento donde sí hay un declive comparativamente hablando es después del 75-76, donde la economía argentina tiene una performance peor, ya no solamente peor que Europa y Estados Unidos, sino básicamente peor que cualquier otro país del mundo. Es decir, la Argentina declina por comparación con cualquier otra economía, casi cualquier otra, después del 75. Y esto asociado a tipo de programas económicos que luego llamamos neoliberales, que se comenzaron a impulsar en ese momento. Me interesaba mucho entonces en estos cuadros que mencionás señalar que ni el intervencionismo estatal ni las pujas distributivas de parte de las clases bajas fueron obstáculo para el crecimiento económico. Argentina tuvo sus mejores desempeños económicos en el mismo momento en el cual, por un lado, el Estado está interviniendo en la economía, y por otro lado, las clases populares tienen un protagonismo enorme y consiguen una participación en el reparto del ingreso nacional mayor que en ningún otro momento. Los dos mejores momentos de distribución del ingreso en nuestro país son en torno de 1950, en torno de 1973, ¿no? Dos momentos de gran protagonismo popular, asociados a un momento de crecimiento económico muy, muy alto. Me interesa entonces mostrar que no hay una oposición o no hay tal contradicción entre presiones por mayor justicia distributiva
y crecimiento económico, no la hay. Y que al contrario, los periodos de peor desempeño económico de nuestro país estuvieron asociados a momentos de clausura política, momentos en los cuales o bien los militares toman el poder y no hay democracia en absoluto, o bien momentos como, digamos, la época menemista o más recientemente la época de Macri, momentos en los cuales las clases altas tienen un control más directo del aparato de Estado, ¿no? Eso es lo que un poco me interesaba y en este sentido también me parece que se reproduce esa dinámica en años recientes, ¿no? Momentos de mayor protagonismo popular, todo el ciclo que abre la rebelión de 2001, abriendo un escenario político que permite nuevamente un periodo prolongado de crecimiento económico, otra vez a tasas mayores que Estados Unidos. Después de 2003, Argentina crece más que Estados Unidos proporcionalmente, y con un mejor reparto del ingreso, ¿no? Y el camino exactamente inverso desde que Macri asumió el poder, ¿no? Bueno, ahí me respondiste dos de las preguntas anteriores, la de las clases populares, y si discutías en algunos pasajes, o qué tesis tenías presentes a lo largo del texto. Nombrás el neoliberalismo, más allá de las diferentes acepciones y periodos. Cuando lo nombraste, el 45 al 73 sería a nivel mundial. En otra entrevista te hablaban sobre Hobsbawm, y es lo que denomina él la edad de oro del capitalismo. En ese sentido, quería preguntarte cómo cotejaste o cómo incorporaste o sea, uno lo ve cuando lo lee, pero te pregunto cómo lo trabajaste, el sistema mundial capitalista, o sea, Argentina, según el periodo, poco tenía que hacer frente a cambios grandes a nivel hegemónico. Hablabas en algún pasaje de cómo Argentina se movía en el cambio hegemónico del paso británico al estadounidense, y ahora lo estamos viendo en la disputa entre Estados Unidos y China. Entonces, ¿cómo hiciste en esta narración, que volvemos al punto de en tan pocas páginas, para incorporar ese, solo hablando de Argentina, pero ese contexto internacional? Y si querés también latinoamericano, porque, o sea, ¿cómo lo tenías en mente, esos contextos internacionales, la opresión del sistema capitalista sobre Argentina en particular, que lo explicás en varios pasajes, pero quería escucharlo explicado por vos? Sí, bueno, ese es también otro de los ejes, debía haberlo mencionado al principio, un eje central de la narrativa, que es tratar todo el tiempo de interpretar los cambios locales no como fruto de impulsos meramente o solamente locales, sino como impulsos, también como fruto de impulsos globales, ¿no? Esto es un eje que recorre todo el libro, porque la experiencia argentina es incomprensible sin eso, ¿no? Ya desde el hecho que significó que por la orientación del comercio atlántico, Buenos Aires, que era una aldea de mala muerte, desplazase en el último periodo de la colonia a la región noroeste, que era el centro demográfico y económico del país, lo terminara, digamos, igualando, y luego de la pérdida de Potosí, superando demográfica y económicamente. Eso está absolutamente asociado con lo que está pasando, la revolución industrial, lo que está pasando en Europa en ese momento. Es decir, no es una decisión que Buenos Aires sea Buenos Aires, no fue una decisión que tomamos acá democrática y deliberativamente, ¿no? Fue fruto de cambios económicos y políticos que ocurrieron a otro lado. El modelo exportador, también incomprensible sin la demanda de alimentos de Europa y la oferta de capitales británicos en el mismo momento. Todas las dificultades que tuvo la industria argentina en el siglo XX también son incomprensibles sin el cambio de hegemonía que va de una Inglaterra con la cual teníamos un vínculo de complementación a Estados Unidos, con el cual, por la estructura económica, tenemos un vínculo de competencia. Y hay algo, digamos, que Alperín Dongui dijo en alguna oportunidad, que del tema del imperialismo y la dependencia ya nadie habla, porque lo dan como un hecho que como que va de suyo, como la lluvia. Dicen, nadie se queja de la lluvia porque, bueno, ya va de suyo, que es así. Pero bueno, es un hecho que digamos, tiene una influencia directa en muchos sentidos. La asociación de
de intereses corporativos transnacionales con varios de los golpes de Estado, el rol del FMI, la fuga de capitales en estos últimos años. Digamos, es inevitable hablar de una historia conectada, de una Argentina conectada con un mundo y con una dinámica capitalista que muchas veces mete interferencias muy grandes para la vida democrática, ¿no? En todo sentido, ¿no? O sea, agrega tensiones mayores sobre un territorio que ya tenía una cantidad de tensiones enormes, ¿no? Así que ese es también un eje que traté de que esté presente en todo el tiempo. Y que no sea un eje que va de suyo. Digo, traté de describir en el libro que en determinado momento se construye una arquitectura de gobierno económico global, ¿no? En algún momento surge en el Banco Mundial, el FMI y demás. Y bueno, y reponer datos elementales, como que Argentina empieza a participar del Banco Mundial, del FMI o del GATT, ¿no? del antecedente de la Organización Mundial del Comercio, por decisión de dictaduras, no fue una decisión democrática, ¿no? Todo ese tipo de información traté de reponerla porque me parece fundamental para entender, bueno, dónde estamos y cómo son las dinámicas que nos afectan. Y para volver también a cuestiones que planteamos en la presentación, y de alguna forma se dio en el transcurso de la charla, el rol del historiador, vos cómo lo analizás, vos varias veces te referiste a tu generación, a la generación a la que perteneces, y bueno, vos estás, digamos, marcando un camino de alguna manera en el ejercicio de esa divulgación. Entonces, ¿cómo analizás vos el rol del historiador? Si querés, comparándolo con la formación de la nación, en referencia a como lo veías en el libro, en esto que en Argentina no ves que haya una comunidad identitaria tan forjada como en otros casos, más allá de que vos lo discutís, yo creo que hay una visión estereotipada de la identidad nacional, por ejemplo, francesa o europea, como un todo homogéneo, pero después si uno entra a hurgar, no es tan así. Y entonces la pregunta es, el rol del historiador, ¿cómo lo evaluás? Incluso nombraste a Macri, llegando, o sea, uno celebra que como historiador discutas el periodo en el libro. ¿Cómo crees que fue mutando ese rol de historiador? Bueno, a ver, te respondo lo que me parece a mí, ¿no? A mí me parece que la historia, contar la historia es absolutamente central para las comunidades de todo tipo, las nacionales, pero también colectivos sociales, políticos, ¿no? Cualquier comunidad necesita contarse su historia, porque es la historia la que le da consistencia como comunidad. Un país que atraviesa 500 años de historia, el único modo de pensarse como nosotros es contarse la historia de los cambios que ha atravesado. En ese sentido, me parece que la historia no es meramente una actividad profesional, aunque por supuesto también lo es, sino que es una actividad vital, o sea, vital para el funcionamiento de la sociedad. La infraestructura de una sociedad son los caminos, los puentes, la electricidad, las calles y las historias, ¿no? No hay comunidad que funcione sin historia, parte de la infraestructura básica. Dicho esto, a mí me parece que la historia es demasiado importante como para dejarla en manos de historiadores. Es decir, lo que intento decir es que la historia le pertenece a la comunidad, es algo que pertenece a la comunidad, es una comunidad la que se cuenta su historia. Lo que podemos aspirar a hacer los historiadores es a colaborar en ese proceso, no apropiándonos de la historia, no considerándonos guardianes de ese pasado, sino bueno, aportando marcos de análisis que no son evidentes para una persona sin formación específica, aportando conexiones, contenidos, hurgando en archivos, desenterrando recuerdos y poniéndolos a circular. Me parece a mí que el papel del historiador es central. Lo pienso también como una empresa colectiva. Yo no creo que
todos los historiadores estén obligados a hacer divulgación, que quiera la hace, que no la hace, no creo que sea un imperativo, una obligación. Sí me parece a mí que debería ser una obligación como colectivo académico, que parte de lo que producimos se vuelque de alguna manera a la comunidad que financia nuestro trabajo en la que vivimos, ¿no? Pero insisto, esto no significa que cada historiador o historiadora individualmente tenga que ponerse esa divulgación, y lo hace que no. Sí que haya un espacio, por suerte ahora está empezando a verlo hace algunos años, un espacio en la academia para ejercer, pensar y enseñar la divulgación. Porque me parece que es uno de los tareas y aspectos importantes de nuestra formación. No sé si respondí la pregunta, creo que esa sería mi respuesta. Creo que a lo que podemos aspirar es a colaborar, a incidir un poco en brindar herramientas para que las sociedades construyan su memoria. O sea, si conseguimos hacer eso, creo que podemos estar satisfechos, ¿no? Como colectivo de historiadores. Más que respondida, como todas las preguntas a lo largo del diálogo, lo que te quería preguntar, pero sé que es muy reciente el texto, ¿qué repercusiones o qué devoluciones? Porque en alguna entrevista vos mencionás esto que de alguna forma lo estás respondiendo, de que te gusta interactuar en el sentido de ver qué inquietudes hay entre la gente. Por ahí vos decías, bueno, esto del 1%, ahora se habla de un 2% de la población que paga un impuesto y demás, y eso lo tomás y lo tratás, digamos, creo yo, de volcar en la explicación histórica. Bueno, esto no es así desde ahora, digamos, si ya tuviste repercusiones o, digamos, devoluciones de algún estilo que te gustaría comentar sobre el libro este nuevo. No, la verdad que de este es muy reciente, todavía todavía casi que no tuve muchas lecturas. Bueno, hoy la tuya, que te agradezco un montón, alguna otra, pero todavía poco, porque es muy reciente. Sí tuve algunas de libros anteriores, sobre todo el de clase media, que también, digamos, ese es un libro más académico en el sentido de que tiene el aparato de notas al pie, todo el aparato erudito está como parte del libro, pero también el cuerpo del texto está escrito pensando en un público general. Y ahí sí, ya pasaron unos cuantos años, ahí tuve mucha devolución, no me refiero solo a los colegas, sino a la gente común, digamos. Y creo que es lo que más satisfacción me da cuando alguien por ahí me paro, me encuentra en un lugar y me dice que el libro lo ayuda a pensar, que lo ayuda a entender, que lo ayuda a pensar, ¿no? Eso creo que es, hace ya tiempo que es la satisfacción más grande que tengo, más que cualquier otro pergamino académico, es escuchar que alguien me diga que algo de escribir ayudó a pensar, ¿no? Espero que con este libro pase algo así, ojalá, no sé, el tiempo dirá, pero la aspiración por lo menos es esa. Yo creo que sí, Ezequiel está llamado a ocupar ese lugar, porque como dije en un primer momento, se ve entre líneas esa rigurosidad sistémica de investigación y haciendo un raconto, yo no quise mencionar ciertos pergaminos porque creo que en tu caso ya está atravesado y creo que con lo que decís y lo que decís en tus libros no hace falta mencionar, pero lógicamente estamos muy contentos, hablo en nombre de recibirte en la Universidad de Luján, de que hayas venido a presentarnos este libro y comentarnos estas ideas, sobre todo esta última, me quedo con esta última de nuestro, si me puedo sumar, rol de historiadores. Bueno, yo muy agradecido, la verdad, aparte un gusto estar intercambiando con ustedes ahí en la Universidad de Luján. Fui docente de la universidad hace algunos años, siempre la recuerdo con mucho afecto, así que un gusto y muy agradecido por la invitación y por la oportunidad, por las preguntas y por ya todos los que están allí mirando y participando. Muchas gracias. Hablando de historia, dejaste un buen recuerdo allá y ahora generaste un recuerdo nuevo con esta presentación. Esperemos que vuelva una oportunidad.
Ezequiel. Gracias. Cómo no, ojalá.